9 de cada 10 oyentes de podcast recomiendan La vieja raza de Alejandro Guardiola. No conduzcas y escuches La vieja raza al mismo tiempo. Si no recomiendas La vieja raza a tus amigos, te partimos las piernas. La vieja raza puede producir efectos secundarios como sonrisas, carcajadas y diversión. En general, recomendamos utilizarlo con moderación. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza. Soy Alejandro Guardiola y esto es una vieja raza muy especial, como todas en las que se viene por aquí a dar una vuelta a César Brito, a hablarnos de una peli, de un libro, de cualquier cosa. Y en este caso he invitado a César porque vamos a hablar sobre la última novela de Joe Abercrombie, Los Diablos, publicada en España por Runas y con traducción de Manu Viciano. Y antes de nada, lo mejor es que hayáis leído el libro porque vamos a hablar de spoilers abiertamente. Así que luego no digáis que no avisé. ¿Qué tal estás, César Brito, amigo? ¿Qué tal, compañero? Bien, todo bien. Que hacía mucho que no venía, o por lo menos mucho que no grabábamos, y me apetecía bastante, porque esto ya se ha convertido en una especie como de hábito para mí, muy positivo, porque me desahogo y me viene bien charlar contigo y hablar de nuestras fricadas y tal, y hacía ya mucho que no venía y lo echaba de menos, la verdad. Ya sabes que yo encantado de que te pases por aquí siempre que te dé la gana, y además en este caso coincidíamos en el libro. Esta vez me lo propusiste tú, además. Sí, por raro que parezca, por una vez, y sin que sirva de precedente, me adelanté a ti y propuse yo el libro porque lo leí yo primero. Efectivamente, y es que fuiste más listo que yo a la hora de comprarlo, porque lo compraste nada más salió y yo dije, bueno, me voy a esperar a la Feria del Libro de Madrid, así me ahorro un poquillo, porque con el 10% de descuento de la feria. Pero ¿cuál fue mi gozo en el pozo? Que cuando fui al segundo fin de semana de la Feria del Libro de Madrid, resulta que Los Diablos estaba agotado. Y tardó, pues eso, como unos 10 días en volver a las librerías la siguiente reimpresión. Es verdad que yo, a mí Abercrombie no es que sea mi autor favorito, ni muchísimo menos, pero sí me gusta hacer un seguimiento de lo que va publicando, porque lo que he leído suyo, poco, la verdad, me ha gustado, y sabía que iba a publicar este año, y bueno, lo que hice fue no comprar papel, sino comprar digital y reservar con antelación en Amazon Prime, o sea, pagué por adelantado, y así me garanticé la copia digital. Es verdad que en papel me consta que no solamente en tu caso, sino más personas que conozco que lo querían leer el libro, también tuvieron ese mismo problema de que estaba agotado, que es señal del éxito que cosecha siempre Abercrombie cada vez que publica. Ya veremos hoy si acertadamente o no. No sé cuál será la tirada. No sé si estará llegando a las cifras de Brandon Sanderson, pero lo que sí es cierto es que es un autor que vende muy bien, que sus obras están constantemente en reedición y con ediciones ilustradas y en tapadura, y las encuentras en diferentes ediciones al mismo tiempo, con lo cual eso quiere decir que, oye, que está vendiendo. Sí, a ver, es un bestseller, creo que de los pocos bestsellers que yo conozco, contemporáneos al menos, que gozan al mismo tiempo, de forma creo que inequívoca, de apoyo de crítica y público simultáneamente, porque hay muchos episodios de bestseller y de grandes autores y autoras que es verdad que gozan de muy buena acogida del público lector, pero que la crítica siempre le encuentra algún pero, no siempre las obras las encuentran redondas del todo y tal. Y bueno, en este caso, o por lo menos lo poquito que yo he leído de reseñas y críticas y demás, vamos, no te digo que sin fisuras, pero muy positivas hasta ahora. Y lo que tú decías ahora, las ventas están ahí, las cifras están ahí, el público está claro que lo respalda.
Bueno, gran parte de su obra está ambientada en un mismo universo. La primera trilogía de La voz de las espadas. Luego tiene otra trilogía ambientada en el mismo mundo, pero que cada uno es de lectura independiente. La mejor venganza, Los héroes y Tierra Roja, si no me equivoco. Luego tiene una tercera trilogía que también es una serie, del que reseñamos el primero aquí, ¿te acuerdas? ¿Ah, sí? No me acordaba yo de esa. Sí, reseñamos el primero aquí de... No me acuerdo cuál era el título, pero sí, lo hicimos. Pues Y podría ser, sí. Y yo también, de forma individual, tengo reseñada La mejor venganza en el podcast. ¿Qué más tiene? Luego tiene una trilogía juvenil que llegó a publicar aquí en España Fantasy, pero no sé qué éxito tuvo. Y con Los Diablos empieza una nueva trilogía, pero esta vez ambientada en una Europa medieval bastante diferente. Sí, a mí me sorprendió mucho, el escenario que planteaba, en principio acostumbrado a eso, a su propio universo. No creo que se pueda calificar como una ucronía técnicamente, pero bueno, es una realidad alternativa con muchos nexos de unión con la realidad histórica real, entre comillas, con muchos matices y muchas pinceladas de ficción, evidentemente, para construir ese mundo que creo que yo recuerde no hay ninguna referencia a ninguna obra anterior, ni mucho menos. Es algo totalmente nuevo que arranca con esta trilogía. Exactamente, yo creo que esto es nuevo y no sé, parece que ya lo tiene todo bastante bien planeado y que nos va a ir ofreciendo cada poco tiempo una nueva entrega de esta nueva trilogía. No sé cada cuánto, no sé si llegará al nivel de prolificidad de Sanderson, pero bueno, tampoco es lento escribiendo, o sea, no se duerme en los laureles. A mí me sorprendió de este mundo que plantea como escenario de fondo que bueno, es un mundo muy parecido al nuestro, no medieval, pero bueno, sí próximo al siglo XIV, XIII, XIV, donde también hay cruzadas, hay peregrinos, hay guerras de religión, y hay dos religiones, o por lo menos dos interpretaciones distintas de la religión, dominada por mujeres, o sea, gestionada por mujeres, como si fuera una especie de matriarcado. Una de las cosas curiosas es que la religión está dominada por las mujeres, los representantes de Dios en la tierra son mujeres, los representantes más altos de la religión son mujeres, hay una papisa, y el supuesto Jesús no es un tal Jesús, sino que es una salvadora, es una mujer también, con lo cual ahí le da toda una vuelta o una crítica implícita a lo que sería toda la jerarquía de la iglesia actual. Y como decías tú, hay dos interpretaciones de la religión que en esta historia vienen siendo bastante importantes, que sería la iglesia de Occidente frente a la iglesia de Oriente, que simplemente en lugar de estar en Constantinopla, en Estambul, está ambientada en Troya, que no deja de ser Turquía, exactamente igual. Sí, una Troya también modificada al gusto del autor, no es exactamente una Troya histórica, ni mucho menos, pero plantea esa especie de sigma religioso y ese conflicto, esa tensión religiosa que tiene su razón de ser y su lógica interna que te esboza por encima en la novela, pero que no deja de tener importancia para la trama del libro, porque digamos que los protagonistas de esta novela, que son los diablos precisamente, ahora veremos por qué, son una especie de agentes de la iglesia, de la iglesia de Oriente, si no me equivoco, con una misión muy particular, que es llevar a una de las protagonistas de la novela al trono de Troya, como sucesora legítima, a pesar de que nadie sabía de su existencia por ninguna parte. Si quieres resumir la historia, Alex, estaría genial para que la gente un poco se sitúe, aunque ya hayan leído el libro. Bueno, primero de todo, como decíamos, es una Europa alternativa ya la Alta Edad Media, pues eso decías tú, siglo XIII, XIV, XV puede ser, en la que tenemos estas
dos visiones de la religión que formaban un conjunto y que en este momento se encuentran en un pleno cisma. Cada una de las dos visiones o versiones de la religión se encuentran divididas, la de Oriente por un lado y la de Occidente por otro. Y luego también nos avisan de que ha habido una serie de cruzadas, de luchas religiosas, pero en este caso, en lugar de contra los musulmanes, como ocurre en nuestra historia real, contra los elfos. Sí, además que con total neutralidad, o sea, habla de los elfos como los malos o los come niños, con los que asustan a los chiquillos por la noche, que si no te portas bien te van a venir los elfos y te van a comer o algo así, y hablan de los elfos como los malos de la película, entre comillas, con total naturalidad. Es verdad que por otras obras de fantasía más canónicas y demás, asociamos la figura de los elfos como seres de luz prácticamente, sabios, poseedores de una magia muy antigua y muy poderosa, prácticamente inmortales, y aquí sin embargo, al menos en esta primera entrega, no sé qué ocurrirá en la siguiente, se habla de los elfos como el enemigo a batir, prácticamente, y se habla de cruzadas históricas con matanzas por ambos bandos, etcétera. O sea que se establece claramente que los malos de las guerras de religión en este caso son los elfos. Y sobre todo el temor que existe entre, todos los personajes y en Europa y tanto en Occidente como en Oriente, de la vuelta de los elfos, que eso puede ser terrible, pues nos lo dicen en varias ocasiones a lo largo de la novela. Sí, como que dan por sentado que en algún momento se va a producir otra invasión a gran escala y que va a estallar otra guerra prácticamente terminal, y esa sombra de esa amenaza, esa especie de espada de Damocles, está de fondo siempre en la novela, pues sobrevolando, ¿no? Me imagino que, aplicando el sentido común, me imagino que Abercrombie lo desarrollará con algo más de calma en las siguientes entregas. Incluso no descarto que alguna trama posterior esté protagonizada por el bando de los elfos, exactamente. O sea, para darnos la perspectiva desde la otra punta del mapa, ¿no? O por lo menos es lo que yo haría como autor. Efectivamente, y además cabe destacar que dentro de la iglesia de Occidente, la capital se encuentra en la Ciudad Santa, que sería una especie de Roma, y como ya habíamos mencionado, pues la capital de religiosa de Oriente estaría en la propia Troya, y bueno, pues lo que decíamos, se temería una vuelta de los elfos, una invasión sobre todo en Tierra Santa. Y como dices tú, veremos a ver esos elfos que ya nos han dicho que tienen orejas puntiagudas y que adoran a dioses desquiciados, a ver cómo son, y a lo mejor efectivamente en los siguientes volúmenes tenemos su punto de vista de cómo ven los elfos a los humanos, porque igual también nos llevamos una sorpresa. Sí, de hecho, ya aquí en esta entrega, sin mucha profundidad, porque no deja de ser un único personaje, se nos deja entrever que quizás están usando la ciudadanía de la Iglesia de Occidente y también la de Oriente a los elfos como una especie de monigote de pim pam pum para descargar todo su odio y toda su inseguridad y su miedo, y realmente no es tan así, ¿no? Al menos el personaje que forma parte de la trama de los diablos, que es de la raza de los elfos, es un personaje particular también, ¿no? Con una actitud particular, una personalidad también particular y una visión de la vida, no te diré nihilista, pero sí un poco cínica y despreocupada, posiblemente apoyada en episodios pasados de sufrimiento y de acoso, precisamente por pertenecer a la raza de los elfos, claramente. Claro, ahora hablamos más en profundidad de los personajes. El detonante de la historia viene a ser que la rama oriental de la religión se queda, por así decirlo, huérfana ante la muerte de la emperatriz Eudoxia, famosa hechicera y que ha hecho un montón de artes arcanas y hechicería oscura. La llaman el arte negra en el libro. Y bueno, pues se teme qué es lo que pueda pasar, porque deja detrás 4 hijos, a cada cual más pendenciero, y que puede llevar a una guerra total a la zona. Y bueno, pues mientras tanto, pues tenemos a Alexia,
que es una chiquilla, una ladronzuela de unos 17 años, que vive en la ciudad santa y se va ganando la vida pues como puede, estafando aquí y allá, robando aquí y allá, jugándose la vida a diario para sobrevivir y ganarse unas perras con los que comer poco y mal. Y bueno, pues lo que es la vida le da un vuelco y tiene un golpe de suerte, porque nos presentan a ella en el primer capítulo y nos hacen ver que es el personaje, pero en realidad, bueno, es la excusa que nos da Abercrombie para introducirnos en este mundo. Yo, de hecho, a mí me pasó como a ti seguramente, y como cualquier lector, entre comillas, normal que afronte la novela, pensaba que la protagonista iba a ser Alexia. Y es verdad que tiene un peso argumentativo importante, porque digamos que es el motor de la acción, pero no es exactamente la protagonista de la historia. No estamos permanentemente leyendo la acción desde su punto de vista, sino que forma parte de un grupo coral que es realmente el protagonista. Yo, de hecho, es verdad que tanto el personaje de Alexia como los demás, pues es verdad que son relativamente arquetípicos, no hay ninguno que te vaya a descubrir la rueda, ni mucho menos, pero es verdad que todos los personajes tienen matices, y el de Alexia también. Es verdad que sí, ahora hablaremos de ello seguramente, pero tiene un arco de evolución bastante clásico de viaje del héroe y de evolución y tal, pero hay un momento al final que a mí me descuadró por completo, donde se desvela la auténtica naturaleza de Alexia y lo que ocurre con su vida y con su historia. Ya lo contaremos luego, pero me sorprendió eso, que trata a cada personaje con bastante mimo, siendo plenamente consciente, y el caso de Alexia no es la excepción, siendo consciente de que forma parte de una especie de familia o de grupo protagonista que tiene que estar muy bien equilibrado, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, Alex, o no, pero es verdad que no hay ningún personaje excesivamente carismático, pero todos tienen su puntito y todos se complementan, que yo creo que es un gran acierto por parte de Abercrombie, que no deja de obligarte a tomar cariño por todos los personajes. Yo, de hecho, comentaba en redes sociales cuando lo estaba leyendo que me extrañaba mucho haberme encariñado tan rápido con los personajes, siendo los personajes tan variopintos, tan pronto en la lectura, cuando todo me hacía sospechar, ya hablaremos luego también de eso, que si no todos, la gran mayoría tenían pinta de no salir con buena de la historia, ¿no? De que posiblemente alguno o algunos iban a morir, y me daba rabia porque me estaban encariñando, no te diré en el primer capítulo, pero seguramente en el primer tercio de la novela. Claro, yo lo que iba a comentar es que la historia la empezamos a ver a través de los ojos de Alexia, que es como un poco el personaje más ajeno a todo, y a través de un fraile, el hermano Díaz, un español, un monje procedente de León, básicamente un bibliotecario que se le da bastante bien todo el tema administrativo, y que es convocado a la ciudad santa para hablar con una de las cardenales más altas dentro de la jerarquía de la iglesia, y a partir de ahí pues es donde se va desencadenando. Y efectivamente lo que decías tú de los personajes es que no destaca quizás ninguno por encima de otro, sino que a lo mejor ha construido todo el tema para que los apreciemos como grupo. Luego voy a comentar yo una cosa sobre esto, sobre lo del grupo. Y bueno, decíamos que teníamos a Alexia, que es una ladronzuela callejera, que es asustadiza, que es desconfiada, que, como decíamos, le da un vuelco la vida, y lo que ya has comentado tú, es el arquetipo del héroe inesperado que realiza el viaje del héroe, ese personaje de origen desconocido, pero que ya sabemos que ese origen desconocido va a estar destinado a honores mayores, que termina teniendo un destino noble y de vital importancia para la historia, como veremos después. Pero Abercrombie se termina cargando este arquetipo, como has mencionado tú, de puntillas, ¿vale? Con un twist en la trama que ya mencionaremos más adelante. Y aunque entramos en la historia a través de sus ojos o a través de su visión y la del hermano Díaz, pues no es del todo la protagonista de este volumen, porque decíamos que Abercrombie ha hecho muy bien en darle su espacio a cada uno de los personajes
y que nos importe por igual lo que le pasa a uno como lo que le pasa a otro, y eso hace que todo el grupo funcione muy bien en conjunto. Sí, yo de hecho pensaba que iba a ser una historia, digamos, clásica de aventuras con un héroe, o por lo menos héroe y asistente. Yo pensaba en Hermanos Díaz como asistente, me equivoqué de medio a medio. Y luego me encuentro con esta especie de compañía de soldados de la religión, soldados altamente improbables, porque son cualquier cosa menos personas santas, ni muchísimo menos, que forman parte de una especie de congregación o una orden que depende de la iglesia, pero que es algo así como una suerte de, perdóname la comparación que no es nada acertada, pero para que se me entienda, una especie como de equipo A, ¿no? al servicio de las causas más difíciles de la iglesia. Un brazo armado, por así decirlo. Sí, un brazo armado, una especie de compañía de los imposibles, al servicio de una papisa, que no lo hemos dicho todavía, pero que en esta historia es una papisa menor de edad, es una niña a la que se supone que se le otorga un poder mágico superior, una especie como de heredera directa de esa salvadora de la que hablabas, esta especie de trasunto de Jesucristo en femenino y demás. Y bueno, le encargan al hermano Díaz que se haga cargo de esta compañía para que haga llegar físicamente a Alexia a Troya, porque se supone que es una especie como de heredera desconocida y dada por muerta del trono de la cristiandad en Troya. Digamos que es la emperatriz legítima, sin que la propia Alexia lo supiera, claro. Sí, claro, luego también tiene que pasar una especie de pruebas muy ritualísticas, que es lo que más o menos le va a dar legitimidad y le va a dar veracidad a su origen, ¿no? Sí, a la especie como de linaje de sangre guión mágico que digamos que le da carta de naturaleza a esa sucesión legítima al trono de Eudoxia, que por otra parte está siendo disputado por esos hijos tan advenedizos de los que tú hablabas, que son a cada cual peor, ¿no? Y que representan una amenaza real para Alexia y que se supone que van a intentar hacer todo lo posible por evitar que llegue a Troya, y de hecho pues si la pueden quitar del medio pues mucho mejor. Y de ahí pues el objetivo de esta especie de aventura, este viaje que es al ir de la ciudad santa hasta Troya con Alexia viva, por decirlo así, y superando los peligros que se encuentran en el camino, esta especie de compañía de monstruos o de diablos, que ahora hablaremos de ellos, para que ocupe el trono legítimo de Troya. Sí, claro, y además esta es una religión, no sé si lo hemos comentado, que convive al mismo tiempo y al lado y también utilizando la magia, que es lo que me llamó a mí un poco la atención. Es una religión altamente jerarquizada, con unos rituales muy marcados, pero además utiliza la magia en todas sus formas. Sí, de forma totalmente natural, se habla de ella como algo con el que conviven las personas. Es verdad que no cobra un protagonismo central, la magia no domina toda la realidad, como puede ocurrir, pues no sé, se me ocurre en Witcher, por ejemplo, que la magia ocupa un papel totalmente central. Aquí no lo es tanto, pero como tú decías, sí que convive con una interpretación más clásica o estándar de la religión en cuanto a rezos, santos, reliquias, milagros, etc. Digamos que es una convivencia un poco extraña, porque, no sé, son realidades totalmente antagónicas, diría, pero que Abercrombie consigue hacerlas encajar de alguna manera para que nos parezca totalmente normal, ¿no? Y explícanos, a ver, ¿qué es la Capilla de la Santa Conveniencia? Pues como os decía antes, era una especie como de equipo A, una especie de grupo, iba a decir de élite, no es que sea de élite realmente, pero bueno, un grupo de personas o de personajes, cada uno con su oscuridad particular, porque no son seres humanos normales, y con unas habilidades determinadas que le valen a la iglesia para que, bueno, se hagan cargo con sus habilidades o poderes, o llámalo como quieras,
para conseguir sus fines, una especie de misiones. Ya se habla de que ha habido varias de ellas y que han tenido, bueno, un éxito relativo en cada una de ellas. Ya se habla de que los antecesores del padre Díaz no han acabado muy bien, han muerto muchos de ellos, no se dice por qué ni cómo, pero bueno, digamos que son gente de acción, por decirlo así. Y esta especie de compañía especial o de élite está conformada por, como decíamos antes, por una elfa que tiene la capacidad de hacerse invisible si no respira, por un vampiro que tiene título nobiliario, un vampiro como todos los vampiros, pues muy magnético, muy carismático, muy embriagador, también muy cínico y muy como fuera de todo conflicto. Es un tipo que no se suele mojar mucho, participa casi siempre en la acción cuando no queda otro remedio, y diría que muchas veces incluso para divertirse él, no por la causa que les obliga, ¿no? Que ahora diremos cómo están obligados y qué es lo que les ata a esa misión de llevar a Alexia a Troya. También hay una especie como de, no sé si llamarla pirata o bucanera o aventurera, que por lo que cuentan en la trama de la novela, sabe de todo prácticamente y ha tenido experiencia con todo tipo de oficios, aventuras, habilidades. Parece que conoce a todo el mundo porque ha estado en todas partes, en todas las batallas, en todas las aventuras posibles. También hay un caballero, digamos, clásico, de estos de armadura y espada, que descubrimos poco a poco que, a raíz de una especie como de maldición o algo así, es incapaz de morir, a pesar de que siente el dolor de cada herida, de cada muerte que padece, entre comillas, y que luego resucita. Y también está un poco torturado por su pasado, del que se habla un poco también en la novela, porque en el pasado era una especie como de caballero dorado, pleno de virtud y de buenas intenciones, pero bueno, a veces las buenas intenciones ciegan a sus portadores, y con el recurso tan manido de que el fin justifica los medios, pues se cometen tropelías. Este caballero comete muchas de ellas y no se sabe si como castigo o como penitencia le castigan con la inmortalidad, a pesar de que recuerda todo lo que ha pasado en su vida y se arrepiente y no puede morir a pesar de que él lo desea. Y también tenemos a una mujer loba, también un personaje muy carismático, y que bueno, ya hablaré después de él porque me pareció muy interesante, que es una especie de, también una espada de Damocles dentro del propio grupo, porque cuando se transforma en loba, hablando en román paladino en castellano, ni siente ni padece, y lo mismo puede arrasar con amigos y con enemigos, y arrancar una cabeza de un mordisco a un monstruo que te está amenazando, pero también un compañero de viaje. O sea, no... Y ya se deja entrever en muchas partes de la novela que es algo que ya le ha ocurrido en el pasado, que se ha cargado a amigos y a gente querida por ella sin ya ser consciente, porque no es plenamente dueña de sus acciones cuando es dominada por la loba que duerme en su interior, ¿no? Y por último, creo que no me queda ningún personaje por ahí, hay un mago, un arcanista muy pretencioso, muy pagado de sí mismo, que en teoría es un dominador de las artes oscuras, especialmente con la habilidad de manipular a voluntad a los cadáveres, a los muertos, para que hagan, digamos, como de títeres sujetos a su voluntad. Creo que no me olvido de ningún personaje, de ninguna habilidad, me parece. Creo que no. Has hablado del Jacob de Thor, que es una especie de caballero templario y además es el comandante del grupo. Has hablado de Baptiste, que es una pirata y, como decías, sabe absolutamente de todo y bueno, suele llevar bastantes cuchillos porque nunca hay pocos cuchillos y siempre te puede hacer falta uno, según dice ella. El barón Ricard, que sería el vampiro, efectivamente, que es un tipo bastante elegante, que, como decías, parece que todo que no se implica en nada que no le cause a él diversión o
o placer y que cualquier cosa en la que haga va a ser porque está interesado por algo, no se toma nada a la ligera y tiene como ese porte aristocrático, de educación refinada, de la alta sociedad, etcétera, ¿no? Luego hablábamos de Solete, que es la elfa, que bueno, la verdad es que no nos explican demasiado sobre los elfos y lo único que vemos de ella es lo que comentabas, efectivamente, que tiene la capacidad de hacerse invisible durante un corto periodo de tiempo. La mujer loba, Viga, que es una mujer vikinga nórdica de Suecia, creo que recordar que decían, y que es efectivamente un arma de doble filo para el grupo porque es tan poderosa que a veces no es capaz de controlar lo que hace la loba, machacando a unos y a otros sin discriminar si es de su grupo, si no es de su grupo, si es su amigo, si es su aliado o lo que sea. Y por último decíamos Baltasar, que no deja de ser un nigromante, que se tiene a sí mismo, es muy altanero, es muy arrogante y también es uno de los personajes que más evoluciona a lo largo del libro. Sí, yo diría que, a ver, no es el caso porque, como decíamos antes, es una obra totalmente coral, pero no me habría sorprendido si, por ejemplo, Baltasar habría sido un personaje central o principal y hubiésemos visto toda la historia a través de su perspectiva, porque, como tú decías, tiene un arco de evolución muy, muy marcado y muy grande, o sea, cambia mucho del inicio al final de la historia, y por cómo cierra la historia, creo que también va a tener un papel importante en futuras entregas. Por cómo dejan un cliffhanger determinado en su historia particular. Que luego hablaremos de ella cuando hablemos de los twists del final y cómo cierra la historia y demás. Se nos olvida un personaje. ¿Qué es? El duque Miguel. El tío bueno, claro. de Alexia. Claro. Claro, me olvidé de él porque tiene una aparición importante al inicio, le desvela a Alexia quién es realmente y cuál es su destino, participa en una escaramuza inicial en la primera, lucha que tienen contra los enemigos, esta especie de compañía, poco después de iniciar su viaje a Troya, pero luego desaparece del mapa hasta el último tramo de la novela. O sea, no es un personaje omnipresente, pero sí que tiene importancia, mucha importancia, pero claro, se desvela su papel, sobre todo en el último tercio de la novela. Eso es, y estrictamente los diablos solo serían la elfa, el nigromante, el vampiro y la mujer loba, que están encerrados en unas prisiones muy especiales, prácticamente mágicas, y de hecho se les vincula con una especie de runa, de hechizo que no pueden romper hasta que no se haya terminado su misión. Sí, una runa o una especie de hechizo o mandato mágico proporcionado directamente por esta papisa niña, que es prácticamente es una niña inocente, que no le da importancia a nada de lo que ocurre, porque para ella todo es un juego, como le sucede a todos los niños, pero casi sin ser consciente de ello, hace uso de un poder vinculante, un poder mágico tan poderoso como para obligar a todo este grupo y hacer que cada intento de romper ese vínculo, esa runa que tienen todos en la muñeca, de uno de sus brazos, nada más de pensarlo, en quebrantar ese juramento, ese compromiso, sientan malestar físico y terminen por vomitar y bueno, todo lo escatológico que se os ocurra, ¿no? De hecho, Baltasar, que es el único que se siente capacitado para hacer frente a ese hechizo obligatorio, como tú decías, se tiene en muy alta estima y es un tío muy pretencioso y un chulo increíble, porque cree que es mejor de lo que es en su arte. Se pasa gran parte de la historia intentando quebrar ese mandato mágico, y lo pasa al hombre pues francamente mal, porque le resulta totalmente imposible. Y bueno, aunque os parezcan que son muchos personajes, en realidad Abercrombie lo hace tan bien que le da su espacio suficiente a cada uno de ellos, y también de forma que vamos viendo cómo funcionan como grupo, que yo creo que es lo más logrado,
y cómo se van desarrollando sus habilidades, tanto de combate como mágicas, como su personalidad. El fraile, que al principio parece poco menos que un estorbo, luego vamos viendo cómo va cambiando y va evolucionando. La propia Alexia, que al principio parece poco menos que un perrito asustado, pues también cómo va evolucionando y cómo va cambiando y cómo va aprendiendo. Y luego uno de los mejores logros para mí del libro que hace Abercrombie es, una vez que ya te has acostumbrado a verlos cómo funcionan como grupo, coge y te los separa. Además en parejas bastante improbables de personajes. Y para mí ese es uno de los eventos, uno de los mejores momentos del libro. Coge, separa el grupo, lo divide y luego pues cómo se va juntando, pues también vive una serie de aventuras. Pero para mí ese es uno de los mejores logros de Abercrombie como autor en esta novela. Sí, de hecho, las dinámicas, bueno, hay algunas dinámicas más lógicas, porque por ejemplo, digamos que el papel de liderazgo lo ejercen alternativamente Baptiste y Odenbrock, pero es verdad que los emparejamientos son bastante improbables y de hecho equilibran mucho. Es raro ver, por ejemplo, a una fuerza de la naturaleza literalmente, como es la Viga, la mujer lobo, con un, entre comillas, que ya veremos que lo decías tú ahora, que no es tan así, como es el padre Díaz, que es poco menos que un pusilánime, ¿no? Y sin embargo, pues esa química funciona hasta el punto de que, bueno, al final ocurren cositas entre esos personajes, ¿no? A mí lo que más me ha gustado, aparte de lo que tú comentabas del acierto de encontrar ese equilibrio, y lo que tú comentabas ahora de separar el grupo para explicar, aparte de diseminar las líneas de argumento y digamos, las aventuras por separado para luego confluir al final, me ha gustado mucho que la construcción de los personajes es muy inteligente. No, es verdad que son arquetípicos dentro del género, pero con muchísimo matiz. Es decir, Viga está asolada por la culpa por una parte, y también por el miedo a sí misma a ser mala, o a no estar limpia, como ella misma dice, por ejemplo. El hermano Díaz es verdad que es un tío de biblioteca, un ratón de biblioteca y un religioso en teoría devoto, aunque comprendemos que ni siquiera es tan así, porque entró en el sacerdocio prácticamente forzado, y entendemos que entró en el sacerdocio forzado porque no es un trigo limpio tampoco. Tiene problemas con las mujeres, con las pasiones carnales, con su propio autocontrol. Como te comentaba antes, el caballero inmortal está también asolado por el remordimiento, y lo que desea es descansar y morirse. El personaje que más dudas me comporta, por eso que tú comentabas antes, que parece fuera de todo, es el vampiro. Pero no descarto que en el futuro sepamos algo más de él, porque es un personaje muy interesante. Lo comentaba yo también antes, el personaje de Solete de la Elfa está también atravesado por el sufrimiento, por el descreimiento en la sociedad, en los demás, no espera nada de nadie, lo que espera es un golpe. De hecho, a la mínima que se cruza con alguien que no sea de ese grupo de sus, no sé si amigos, pero de la gente con la que es más próxima, de esta compañía poco probable de héroes. Es decir, todos los personajes tienen mucho matiz, más dobleces de las que se puede imaginar uno al principio, y me gusta mucho que Abercrombie se toma el tiempo para, además de diseminar las historias y los relatos, digamos, las subtramas de estas parejas improbables o estos grupos improbables, también se toma el tiempo de explicarnos qué ocurre con esos personajes, por qué están donde están y cuál es su sutileza. Sí, efectivamente todos ellos o muchos de ellos con una moral que probablemente sería bastante cuestionable, y de ahí a que los dibuje con bastantes matices de grises los hace todavía mucho más interesantes, y que empatices mucho más con su situación, con su trasfondo, con lo que les ha ocurrido, que les ha llevado a estar donde están, por qué hacen lo que hacen, etcétera. Y bueno, digamos que la
la parte central de la historia pues es esta aventura, este viaje con Alexia a través de una serie de peligros. Evidentemente se enfrentan con los hijos de Eudoxia, una suerte de... voy a hacer un paralelismo muy horrible, pero en una suerte de fases de videojuego, ¿no? Cada X capítulo te encuentras con un boss final, con un hijo de Eudoxia, que si quieres hablamos de ellos porque tienen características muy particulares, sobre todo sus esbirros, la gente que los acompaña, que también conecta con la capacidad de Eudoxia de manipular la magia. Poco menos que han salido ya de viaje, de camino a Troya, y en una posada en la que tienen pensado hacer noche, pues se encuentran con que animales antropomórficos los paran, los quieren matar, y a la cabeza de ellos está el primer hijo de Eudoxia que encontramos, y tienen el primer enfrentamiento. Ahí es donde vemos también las primeras habilidades del grupo, y también conocemos a Viga, que hasta el momento había permanecido encerrada en el carromato en el que viajan, en una especie de jaula o de cofre metálico. Sí, bueno, directo enfrentamiento es una auténtica carnicería. O sea, Abercrombie no se corta en absoluto en ser explícito en cuanto a la violencia y a la sangre. No llega a ser gore ni mucho menos, pero si no te gusta la violencia explícita, no leas esta novela, porque los enfrentamientos son bastante cruentos. Y cuando hay... Esto es grimdark, amigo. Claro, cuando está Viga de por medio, en concreto este personaje de la mujer loba, especialmente, porque la tipa evidentemente es un animal que no controla. Y bueno, montan una carnicería que la posada queda en pie de milagro, de hecho acaba ardiendo. Efectivamente, y bueno, pues sobre lo que estábamos comentando de la violencia, la crueldad, las escenas de sexo explícito, si tienes cierto remilgo, este libro no es para ti, porque Abercrombie no se corta nada, y esto es claramente para mayores de 18 años, y además el autor en ningún momento te trata de tonto. No, ni mucho menos. Y de hecho es una de las características que a mí como lector más me gustan de Abercrombie, no solamente en esta entrega, sino en otras obras suyas que he leído, que el lenguaje es totalmente natural. Muy soez muchas veces, pero te aporta autenticidad, no solamente a los diálogos, sino a los personajes. Sí, claro, eso hace que cada personaje, dependiendo de su extracto, de dónde venga, o por ejemplo la loba Viga, que no deja de ser una pagana, pues tengan su voz propia, que sabes identificar enseguida, y que le da, pues eso, cierto... le da más colorido al personaje, quizás, ¿no? Sí, ¿no? Y que te los crees, o sea, su forma de hablar, sobre todo en situaciones de tensión o de conflicto, pues sueltan un taco cuando hay que soltarlo, y te los llegas a creer, o sea, porque te imaginas que tú, en esa situación, actuarías y hablarías igual. O sea, aquí no hay remilgos lingüísticos de ninguna clase, ni lugares comunes, desgraciadamente, tan habituales en las novelas de este género, ¿no? Que bueno, me imagino que son herederas de otras épocas y de otras obras. Pienso en Tolkien y otros muchos que evidentemente redactaron sus novelas en otra época distinta, donde el lenguaje era diferente también. Y en ese sentido, Abercrombie es totalmente contemporáneo. Efectivamente, es hijo de la sociedad y de la época que le ha tocado vivir, y a mí, por lo menos hasta cierto punto en el libro, me tiene con la tensión y me da la sensación de que en todo momento los personajes se encuentran en peligro, es decir, que no van a salir bien librados de esta peregrinación, por llamarlo de una manera. Hay una tensión permanente, el peligro es casi constante. Hay veces que te sientes, me imagino que como los propios personajes, agotado, porque la tensión no te da casi un respiro en toda la novela. Y por eso te decía yo antes que yo temo por la supervivencia de los personajes desde el principio, desde ese enfrentamiento tan cruento del inicio del viaje hacia Troya, en esta posada que encuentran en las primeras etapas. Y de hecho yo pensaba que iban a morir todos, porque me pasa como a ti, o sea, siento esa tensión y ese peligro prácticamente sin descanso en cada capítulo. Es una tensión permanente, no
no llega a cansarte a ti como lector, a mí no me llegó a agobiar o a sentirme, digamos, comprimido, pero sí es verdad que noto que el peligro para los personajes es auténtico, es legítimo. Sí, que se está todo el tiempo poniendo en cuestión de decir, pues ¿van a llegar a Troya o no? Siempre tiene esa sensación y yo creo, al leerlo, y creo que esa tensión está muy bien llevada a lo largo de todo el libro. Luego te contaré una cosa sobre esto, pero cuando hayamos avanzado un poquillo más. Casi que lo mejor es que tú sigas tirando, porque si no nos vamos aquí a engorilar con un montón de detalles que nos encantan, pero no vamos a avanzar en lo que es la trama de la historia. Claro, luego lo siguiente, o el siguiente encuentro, o el siguiente boss, como decía César, sucede en el mar, cuando están embarcados. Y la mayoría de esas criaturas, pues, proceden de esos actos arcanos y experimentos que realizó Eudoxia con diferentes criaturas, de las que su segundo hijo, pues, también se va a aprovechar. Y bueno, pues alguna escena pues no quita que recuerde un poco a alguna de las películas de Piratas del Caribe, quieras que no, que es lo que te trae un poco a la cabeza. Tal cual, yo pensaba tal cual en esta especie de híbridos de humano y cangrejo, humano y tiburón, humano y pulpo, pensaba claramente en Piratas del Caribe, porque eso es muy, muy detallado a la hora de describir el aspecto de estos engendros mágicos o algo así. Y a mí me recordaba mucho a Piratas del Caribe, claro. Y sobre todo como los personajes en el barco es como que son más torpes, se encuentran como más desubicados, tienen más dificultades para organizarse y llevar a cabo una defensa de Alexia con las habilidades que tienen, ¿no? De nuevo porque es auténtico Abercrombie en esto. O sea, evidentemente, una batalla en un medio como el marítimo no es cómoda para nadie. Es una base inestable, todo se mueve, un barco que se está medio hundiendo y ardiendo al mismo tiempo. Se suceden varias batallas en distintos puntos del barco, porque hay distintos personajes que se enfrentan a diferentes peligros, pero no están en su elemento. Y como es lógico, no puede... voy a usar una frase que se usa mucho, esto de, bueno, ante cualquier dificultad, bueno, lo hizo un mago. Este Deus Ex Machina no lo usa Abercrombie, creo que con inteligencia, porque evidentemente está situando a sus personajes ante una dificultad física real. El entorno físico es peligroso también para ellos, además de sus enemigos correspondientes. Todo es muy creíble. Todo, por el mimo que pone Abercrombie en la construcción de los escenarios, es totalmente creíble porque todo a su alrededor conforma un reto para sus personajes. De hecho, si te das cuenta, Brock, este caballero inmortal, se enfrenta con el segundo hijo de Eudoxia en una especie de combate de esgrima y es manifiestamente inferior a él. Y lo sabe y lo dice. Este tipo no lo voy a ganar en la vida. Es más joven, más hábil, él también es consciente de ello y lo que hace es jugar conmigo hasta matarme. Lo que pasa es que, claro, él no puede morir, cosa que su contrincante no sabe. Pero durante la batalla, digamos, de esgrima, también clásica de estas películas de piratas sobre el barco y tal, digamos, en la cubierta del barco, es consciente de que es inferior, no es el héroe que lo puede todo y que de repente tiene un recurso prácticamente mágico. No, simplemente inferior. Y lo que hace es defenderse como puede. Alexia lo mismo, Alexia huye hacia la parte superior del mástil con Solete con riesgo real por su vida, porque están a una gran altura. O sea, todo es muy creíble. Quizás la parte menos creíble o más sujeta a los argumentos de la magia dentro de la historia es el enfrentamiento de Baltasar y Baptiste con un mentalista, con un manipulador de pensamientos ajenos. Pero bueno, eso también forma parte de la gracia de la historia. Si no hay magia de por medio, pues no tiene mucho sentido, no hay fantasía que valga, ¿no? Sí, es como una especie de aventurilla intermedia para que vayamos viendo cómo funciona el grupo y vayamos viendo un poco cómo son sus habilidades, ¿no? Y luego, después de este segundo encuentro con los hijos de
con el segundo hijo de Eudoxia, naufragan y es cuando digo que se separa el grupo. Y para mí esas dinámicas de las parejas que se crean me parece de lo más interesante, claro. Por lo menos hasta que se vuelven a reunir, que ni siquiera se reúnen de golpe. De hecho, en este lapso, en este segundo tercio de la novela, es donde se establecen los vínculos entre los personajes, donde se establecen las relaciones, los vínculos afectivos y sexuales incluso, porque hay dos historias de cochineo ahí muy interesantes, sobre todo en el caso de Alexia, más que nada porque es una historia lésbica con solete que no se corresponde al esquema clásico de mujer se siente atraída por un hombre o por un héroe que le va a salvar, mujer indefensa que se siente, digamos, subyugada por el encanto masculino arrollador. No, al contrario. Simplemente, en el caso de Alexia y Solete, por lo menos, se vinculan tanto ella como la elfa desde la más absoluta fragilidad. Se sienten insignificantes cada una de ellas y sin embargo, pues ahí encuentran un punto de unión, ¿no? Y el caso del padre Díaz y de Viga, que es altamente improbable, sin embargo, también pues sucede, ¿no? Es verdad que en esa separación del grupo es donde es más interesante a nivel creativo, a nivel narrativo también. Sí, claro, y luego cómo se van juntando de nuevo, cómo van convergiendo de nuevo sus caminos, puesto que están todos por la misma zona, simplemente unos apartados de los otros, e incluso algunos se han puesto del bando de una guerra civil que hay en curso, que es bastante divertida, la verdad. Y bueno, la verdad es que yo creo que ahí si ya no me tenía ganado Abercrombie, aquí pues se le añade más puntos todavía. Desde luego. O sea, tiene una habilidad para manejar tramas secundarias e historias secundarias que no es muy a nivel, tú lo sabrás perfectamente como autor, que es francamente difícil no dejarte llevar por esa trama secundaria y sin darte cuenta que ocupe todo el espacio de tu novela y que fagocite, digamos, la tensión principal. Abercrombie en eso es un maestro y la verdad es que hace muy buen trabajo, muy buen trabajo. ¿De esta parte tienes alguna cosa más que comentar? No, básicamente que me resultó curioso esas historias de amor y sexo, sobre todo entre el hermano Díaz y Viga, la mujer lobo, porque me parece muy natural y de hecho la mujer lobo afronta este tipo de encuentros con total naturalidad como lo haría cualquier animal. Es decir, me pica, satisfago mis deseos. Y sin embargo el padre Díaz pues no. Tiene que enfrentarse con su hipotético voto de celibato, su pasado que intuimos que no es muy halagüeño con otras mujeres y otras historias. Yo entiendo que ya hay historias de desamor y de engaño y de adulterio y demás, aunque no es muy explícito. Me resultó muy interesante y también muy enternecedor lo que te comentaba, la historia de amor entre Solete y Alexia. Pero no, sí, la mujer loba, al ser pagana, pues como que no tiene esos remordimientos de conciencia provocados por la religión, mientras que el padre Díaz, aparte de su pasado, pues y los votos que ha jurado, que los rompe, efectivamente, pues sí que tiene esos remordimientos de conciencia y todos esos pensamientos que le llevan a pensar si está haciendo lo correcto. Pero sin embargo, esta especie de ruptura interior del padre Díaz en concreto, para mí marca el inicio de su evolución de personaje. Aquí es donde él rompe con su pasado y con lo que él cree que es, y aún basándose en mucha inseguridad y en mucho remordimiento, crece como personaje. A partir de aquí trata de no proteger, pero sí valorar a Viga, la mujer lobo, como mujer y no como animal, en la medida de lo posible. Viga también encuentra en él cierto atractivo como alguien insospechadamente valiente, también, porque se descubre como alguien con arrestos suficientes para en momentos de cierta tensión imponerse, no como un héroe de espada en mano, pero sí con cierta autoridad, digamos, moral, por decirlo así. A mí me parece interesante que a partir de aquí el padre Díaz, el personaje del padre Díaz, empieza a crecer.
Sí, probablemente junto con Alexia y alguno que otro más sea de los que más evolución sufren a lo largo del libro y los que creíamos supuestamente que iban a ser los protagonistas, que ya hemos visto que en realidad en la novela es mucho más protagonista el grupo que las individualidades. ¿Tenías pendiente contarme alguna cosa que habías notado por ahí? Y Sí, a partir de justo a partir de este punto, lo que me llamó la atención es que no nos contara nada desde el viaje que realizan al acabar esta aventura desde los Balcanes hasta llegar a Troya. Es decir, en todo ese viaje no nos cuenta nada. Yo no sé si es porque igual tenía ahí otra trama o otro hijo de Eudoxia que los interrumpiera por el camino y ya le estaba quedando un poco larga, pero me extraña mucho que haya una elipsis tan grande en ese lapso de tiempo, en ese viaje tan largo que viene a ser de los Balcanes hasta Troya. Es que pasamos de que salen de los Balcanes resuelto su encuentro con el tercer hijo de Eudoxia y llegan a Troya prácticamente poco menos que triunfantes, y todo eso que ha pasado en ese tramo que no nos lo vas a contar, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo no me di cuenta. Ese es el único pero que le pondría yo. Yo no me di cuenta de ese hueco. Es verdad que lo hay, ahora que lo dices, sí, claro, tienes razón. Pero yo no me di cuenta de eso. Ahora, según me lo contabas tú, quizás por producirse esa especie de lapso, ese salto en la zona de los Balcanes, no lo sé, me lo estoy inventando y estoy aventurando mucho, quizás es una elipsis futura donde se nos desgrana un poquito la historia del conde, del vampiro, del que prácticamente sabemos muy poco. Pues sí, puede ser, pero... Que no lo sé, que puede que... Ni idea. Que el tipo sea pues de la Transilvania clásica y no tenga nada que ver con los Balcanes, pero bueno, se me ocurre, ¿eh? O sea, no tengo ni idea, pero por hacer por disparar un poco a la pared, a ver si es cierto, que no lo sé, ¿eh? Igual es lo que tú decías, simplemente es un tema práctico, le estaba quedando súper largo la historia y decidió meter tijera aquí, donde menos daño hacía, que también puede ser, ¿eh? O lo que dices tú, igual pasa algo ahí que será importante, pero para otros volúmenes, y nos lo deja ahí. Yo conociendo, habiendo leído Abercrombie en el pasado, yo no descarto esta opción. No descarto esta opción. Y si, oye, pues, es tan sencillo como si saca una siguiente entrega y la leemos, pues volver a repetir el episodio de hoy con esa entrega y comprobarlo. O sea, no hay otra. Y llegamos a la ciudad de Troya, donde ya llega Alexia con todo su equipo de protectores y se vuelve a reencontrar con el duque Miguel, ¿no? Efectivamente, en una Troya que se presenta como una gran ciudad radicalmente opuesta a la ciudad santa, que está plagada de pordioseros, de inmundicia, de prostitutas, de vendedores de bulos papales y de privilegios en teoría santos. Troya es una gran ciudad que es heredera de una tecnología superior de los antiguos en teoría, con una arquitectura superior donde todo resplandece, donde todo funciona aparentemente. Y claro, se ve, sobre todo en el caso de Alexia, que viene del arroyo, dentro del arroyo, claro, supone un impacto importante para ella. Máxime cuando se supone que es la heredera de ese imperio y va a tener que hacerse cargo de esa ciudad y de esa, bueno, es la emperatriz en teoría, así que para ella supone un impacto grande. Pero si yo no soy nadie, ¿cómo voy a hacerme cargo de todo esto? Si, en fin, yo soy una ladrona, no... Claro, por contraste por la ciudad santa, como decías, es la grandiosidad, la magnificencia, la exuberancia de la arquitectura, de las formas, de las calles. Se nota, pues eso, donde en la ciudad santa veíamos lo que te decías, pobreza y delincuencia, pues aquí veremos riqueza, magnificencia, una arquitectura completamente desarrollada, poco menos que una Alejandría de este mundo, ¿no? Literalmente es lo que pensé. En Alejandría, cuando leí la descripción de Troya, me remití a Alejandría claramente. Posiblemente porque de forma inconsciente asocié el faro de Alejandría con el faro de Troya, que también tienen un faro con una especie de fuego perpetuo que alimentan de forma
casi mística para que sea una especie de referencia para todo el imperio y demás, y hice esa asociación mental, probablemente por eso. Esta parte es la que tiene quizás más intrigas palaciegas, más politiqueo, y a mí esta parte se me hizo un poco larga. A mí no, porque aquí es donde está el mondongo de los plot twists, amigo. Aquí es donde realmente, sí, aparte del tema de intriga, que es verdad que se puede hacer un poco aburrido, pero creo que son necesarios para explicar por qué cada personaje ocupa el papel que ocupa en Troya, aquí empiezan a desgranarse los auténticos giros de guión inesperados que te dejan con el culo vuelto, o a mí por lo menos. Hay un par de ellos bastante importantes, no sé si quieres que los comentemos. Tira, claro. Bueno, pues Alexia le confiesa a Solete en un momento íntimo que en realidad ella no es la princesa Alexia. No, se lo había dicho antes, creo recordar, pero aquí vuelven a hablar de ello. Simplemente era una ladronzuela que conoció a Alexia, y Alexia murió de una epidemia de peste y le robó la moneda que supuestamente utilizaban para reconocerlo, la mitad de la moneda, y se hizo una marca en la cara con un alambre ardiendo exactamente igual que tenía la otra. Claro, es un caso de suplantación de identidad de libro. Y esto sí que yo no me lo esperaba. Es verdad que Alexia está constantemente diciendo que no es merecedora de tal honor, de que es una tía que no merece nada de esto, que es una ladrona, que lo que hace bien es mentir y robar, pero yo lo achacaba a la evolución clásica del personaje. Evidentemente no puedes llegar a emperatriz si no vienes de abajo. Pero claro, cuando se desvela que la tipa realmente no es nadie y que suplantó la identidad de la auténtica Alexia, de la supuesta heredera de la emperatriz, ahí Abercrombie nos da una bofetada en la cara que nos deja temblando. Yo sinceramente no me lo esperaba, porque sí es verdad que tomas cariño con todos los personajes, pero digamos que el que vertebra toda la historia, como decía antes, el motor de la acción es Alexia. Es a quien hay que proteger, a quien hay que salvar, a quien hay que llevar al trono, y efectivamente llega a trono y al trono, pero resulta que no es para nada su derecho legítimo. Y claro, te planteas lo que comentabas tú al inicio, es decir, si se supone que ha sido objeto de rituales mágicos para comprobar que su sangre es la adecuada, que es heredera legítima, a ver, entonces el tema religioso, ¿en qué lugar queda? Es decir, ¿es toda una pantomima? Yo creo que hay aquí también crítica bastante explícita al tema de la creencia de la religión, de los rituales, digamos, de la religión ritualizada, más que de la magia, porque la magia funciona, evidentemente, al menos en el mundo de Abercrombie. Sí, y luego, pues todos esos recorridos, pues suntuoso palacio repleto de escaleras y de salas enormes, con suelos de mármol y ricos bajorrelieves y habitaciones con un montón de cosas que Alexia jamás no ha visto, pues también se establecen esas relaciones políticas, es decir, los nobles que estaban ya en la ciudad, cómo lo van a aceptar, ver si efectivamente, según los rituales que han hecho, es merecedora del trono, y bueno, el cuarto hijo de Eudoxia, con el que aquí en este caso no se plantea guerrear, pero ya se nos dice que primero de todo tiene unas relaciones comerciales con el resto de nobles enormes y posee una armada de barcos que debe ser la mayor de toda la zona. Y le obligan a casarse a Alexia con este cuarto hijo de Eudoxia, que parece ser el más razonable, entre comillas. Y resulta que, bueno, a la fuerza se casan, porque el tema de la boda no pasa de un par de párrafos, y a la noche de bodas de repente se cargan al príncipe. ¿Cómo? Y se lo cargan del todo, es decir, lo disuelven realmente. Sí, lo hacen pedacitos. Porque aquí se destapa el plot twist de la novela, que es la traición. Es decir, Alexia no está ahí para ser heredera del trono, sino para que la eliminen del mapa. De hecho,
su principal valedor en principio, que es su familiar, el Miguel, no esperaba que llegase con vida a Troya. Y una vez que llega con vida, lo que tiene que hacer es eliminarla. Que es otro giro totalmente inesperado, por lo menos para mí, tampoco me lo esperaba. Efectivamente, porque ha estado conspirando en la sombra con su pareja, que es otra noble del lugar, para ponerse él en lugar de Alexia. Y bueno, aquí se sucede una serie de encontronazos, batallas, también al borde de la muerte de Alexia más de una vez. Acude el duque, el vampiro, in extremis a salvarla en una ocasión. Miguel muere de forma totalmente teatral y dramática, pero aquí se dan cuenta de que, bueno, no era todo tan verde el prado como aparentaba ser, ¿no? Y también se destapa otro, para mí, el más importante en lo que se refiere a la narrativa de la trilogía, otro personaje clave, que es Eudoxia, que resulta... Dilo, Alex, dilo. Pues que en realidad no estaba muerta, sino que había conseguido, en uno de sus mayores trucos de hechicería, transmigrar su alma a otro cuerpo. Y claro... ¡Chan, chan, chan! Esto es narrativamente muy importante, intuyo, para las siguientes entregas, y con mucha inteligencia, mucha inteligencia, Abercrombie hace partícipe de esta movida, desvela esta cosa tan importante únicamente a un personaje, que es Baltasar. Efectivamente, y él decide no informar sobre esto, o de momento no tenemos conocimiento que haya informado sobre esto. Porque tiene sus propios planes al respecto. Exactamente. Que intuyo que se verán en las próximas entregas. Esto también me pareció no tan sorprendente como los anteriores giros de guión, pero sí muy inteligente a nivel narrativo. Como autor, me parece un recurso estupendo. Sí. Me sorprendió que Eudoxia, siendo tan... Perdona, que te he dicho... Sí, no, te iba a decir eso, que precisamente que Eudoxia habiendo sido tan calculadora, habiendo dejado detrás de sí tantos experimentos, que luego alguno de ellos pues termina escapando y se lía pardísima, pues la vuelta que le da Abercrombie para decir, no, mira, todo esto está enfocado a que yo como hechicera consiguiera algo, y ese algo era perpetuarme sin tener que estar en mi propio cuerpo. Sí, porque pertenecía a un cuerpo que estaba enfermo, era frágil, etc. Eso por una parte. De repente Eudoxia deja de ser la mala malísima, se desvela esta realidad que, bueno, como lectores nos sorprende, pero nos resulta útil, pero sin embargo no trata de usurpar el puesto de Alexia en el trono, simplemente la deja estar. Intuyo también, porque en el futuro también habrá más trabas palaciegas, más tradiciones, etc. Y imagino que habrá un juego de poder ahí entre Alexia y Eudoxia, ¿no? No hemos dicho dos cosas importantes, creo. A ver. Una, la historia de amor entre Solete y Alexia tiene que terminar, y a pesar de que estamos acostumbrados a los finales felices, esto se termina de forma dolorosa para ambas partes. No sé si se retomará en el futuro, pero en esta novela al menos se rompe esa historia de amor, que le da también mucha autenticidad. Es decir, no porque tratemos una novela de fantasía con un final relativamente amigable va a ser necesariamente todo comer perdices y ser felices, ni mucho menos. Esto por una parte. Y por otra parte, en el transcurso de estas batallas y enfrentamientos antes de llegar a Troya, perdemos un personaje importante, que es Baptiste, que fallece a manos de Viga. Y deja un hueco bastante grande en lo que es toda la compañía, porque parece que estaba siempre omnipresente y sabía de todo y conocía a todo el mundo, y siempre estaba diciendo, tenía que haberlo dejado después de lo de Barcelona. Esperemos que más adelante nos cuenten qué es lo que pasó en Barcelona. Sí, yo espero que haya algún flashback que nos devuelva, aunque sea temporalmente, a Baptiste, porque es un personaje muy, muy querible. O sea, no es entrañable porque es una tía que asesina y demás,
pero es bastante carismática porque tiene mucha gracia en su comportamiento. Es una tía elegante que sale con cierta soltura de cualquier situación, nunca mal vestida, siempre con un gesto de donaire y de superioridad, con una media sonrisa. Es un personaje que a mí me gustaba bastante, que me fastidió que falleciera, pero que entiendo también en la necesidad de que ese hueco esté ahí. Espero que para la introducción de un nuevo personaje en el futuro, y también que digamos que la causante de esa muerte sea la propia Viga, la mujer lobo, que de nuevo, como decíamos antes, pues, es un peligro para cualquiera, y aquí se demuestra, es decir, acaba con una de sus propias compañeras sin ser plenamente consciente, con la carga de culpabilidad que eso supone para su personaje. Claro, efectivamente, lo que tú decías es igual en el siguiente volumen, ya vamos a tener como mínimo la edición del personaje que sustituye a Baptiste, y a lo mejor alguno más, que ya se nos adelanta en el epílogo de la novela. Sí. Y bueno, no sé, ¿tú cómo valoras así en general la obra? A mí me ha gustado mucho, pero prefiero escucharte a ti primero. Pues mira, me ha gustado mucho. Sabes que yo tengo cierta carencia por las novelas cortas, que me cuesta mucho leer una novela de más de 500 páginas. Esta me la he leído en 10 días. Te dije el día que la empecé y el día que la acabé. 10 días exactos. Me ha entretenido mucho, me ha enganchado mucho, pero yo creo que le sobran 100 páginas. Porque a mí la última parte de Troya, ya te digo que a pesar de los plot twists, se me hizo larga. Se te hizo pesadita a lo mejor, se te hizo un poquito de bola. Sí, exacto. Pero por lo demás creo que es una novela fantástica. Y además me parece que puede ser, si no has leído nada de Abercrombie, puede ser el punto por el que empezar por Abercrombie si no has leído nada suyo. Es un punto de entrada excelente, porque te ofrece un mundo nuevo para ti, creado desde cero para esa saga en concreto, y todo, como hemos dicho hasta ahora, con mucha autenticidad. Es verdad que hay magia, es verdad que hay elfos, es verdad que hay de todo, pero todo bastante creíble, por decirlo de alguna forma, con los pies puestos a tierra. A mí me entretuvo muchísimo. Es verdad que yo, como te decía, lo leí en formato digital y no eres consciente del volumen físico de la novela. Yo no sabía que tenía tantas páginas, de hecho, pero a mí también me enganchó mucho, y a mí es difícil que me enganche tanto una obra de este género en particular, que sabes que no soy tampoco muy seguidor. Las leo sin ningún tipo de problema, pero no es el género que yo elijo en una librería de forma prioritaria. Y sin embargo, por la buena experiencia con lecturas anteriores de Abercrombie, ya te digo, la reservé antes de la venta incluso, y fui con los ojos cerrados a sabiendas de que me iba a divertir. Efectivamente, me pasa como a ti, me ha divertido mucho, me enganchó mucho. Yo me lo leí en una semana prácticamente, y ya con eso yo le doy por buen invertido el dinero. Es decir, no sé, si a mí una novela me entretiene, me parece que está bien construida, como es el caso, con decisiones, digamos, artísticas y creativas inteligentes, como es el caso, y además, conociendo al autor, me promete más entregas de esta misma mierda, yo firmo desde ahora mismo. Y bueno, como decías, yo sí que lo he leído en papel, y te aseguro que yo he hecho brazo aguantando el libro, porque pesa. ¿Era tapadura o...? Sí, es tapadura. Es tapadura y son 800 páginas en tapadura. Claro, es que también eso añade un poquito de dificultad. Yo no era consciente de que eran tantas páginas, pero ya te digo, a mí no se me hizo largo, Yo, esto que tú notabas de las 100 páginas del final, a mí no me sobraban. Es verdad que igual estaba muy metido en la historia, muy comprometido con el tema y no fui consciente, pero a mí no, me divirtió mucho. Que, como te digo, como lector no muy aficionado al género, es mucho decir, es un punto muy positivo a favor de Abercrombie, porque en fin, a mí me ha ganado como lector ya prácticamente para siempre. Desde luego, y además lo bueno que tienes es que como tienes ahí libros que son autoconclusivos, aunque están ambientados en el mismo mundo, pues puedes empezar a leer o por Los héroes, que te cuenta una historia de una batalla en 3 días, o por La mejor venganza, que te cuenta la historia de un personaje que estaba en todo lo más alto y cómo fue traicionada ella y su hermano, y cómo intenta vengarse de todos los que fueron a por ella por su hermano, que de hecho creo que se va a hacer una serie de televisión de esa. Y por lo que me he enterado, James Cameron ha comprado los derechos de adaptación de Los Diablos.
Ah, qué interesante. Bueno, yo con las adaptaciones, permíteme que sea... Si no... a ver, no quiero ser tampoco muy cínico, no espero nada malo necesariamente, pero procuro ser cauto. Yo, después de lo que han hecho, por lo que se ve en el tráiler, por lo menos, y aquí me permitirás un pequeño inciso, después de lo que han hecho con el proyecto Hail Mary de Andy Weir, que he visto el tráiler y maldita sea, No lo he leído, pero no dejan de poner el tráiler a todas horas. la novela es excelente. Excelente, excelente, excelente. Igual no tanto ni tan vendible para el gran público como The Martian, El Marciano, pero es una novela de ciencia ficción excelente. Es cierto que para mi gusto, con mucha dificultad para adaptar a la pantalla, pero he visto el poquito tráiler que ponen y tengo miedo. Y quizás, ojalá que no, pero quizás con una adaptación de Los Diablos pueda ocurrir lo mismo. Yo de momento pienso disfrutar de las entregas que me dé Abercrombie de esta saga, seguro, de todas las que publique. Coincido contigo que es un buen punto de entrada, y es más, te diría, si te lees únicamente Los Diablos, sin ser técnicamente autoconclusiva, la puedes leer como libro separado. Sí, porque vamos, perfectamente. Lo que pasa es que la historia que cuenta como que cierra bastante bien al final. Claro, es verdad que deja... Aunque ya sabemos que quizás en las siguientes pues igual Alexia pues ya es más secundaria y el padre Díaz también, y que los protagonistas de lleno van a ser la compañía de los diablos, ¿no? Tiene algún fleco que te deja ver que hay más, pero si la lees como a una novela suelta no pasa absolutamente nada. Sí, tal cual. Ya te digo que a mí, no sé, incluso para ser inicio de saga yo le daría un notable alto, diría yo. Sí, no, a pesar de esos dos peros que yo le he puesto. Yo le daría un sobresaliente cuando leyese el resto de la saga, porque me valdrá para ponderar cuán importante es en construir el mundo y la historia, y le podría dar una nota con todo su peso en comparación con el resto de la saga. Pero desde luego, así de entrada, es un notable alto, muy alto. Claro, yo por ejemplo consiguió que me importaran y que empatizara con los personajes desde el principio. A mí me pasó exactamente igual. Yo, de hecho, no te diré que me enamoré, pero me caían bien todos los personajes, porque entendía sus motivaciones, pude entrever enseguida sus matices, sus zonas de gris, y eso me encanta. Cuando a mí me tratan como un lector medianamente inteligente y me proponen cosas, eso me gusta mucho. Y todos los personajes son especialmente carismáticos, cada uno a su manera. Hablaba hace poco de Baptiste, me parece un personaje muy muy carismático, pero es que el resto también lo es, dentro de su contexto, claro está. Y me pasó exactamente como a ti. Yo me enamoré, entre comillas, empaticé también muy muy pronto. Ya te digo, lo puse en redes sociales, digo, maldita sea, estoy aquí entregadísimo con estos personajes y tengo la sensación de que van a morir todos. Al final no mueren todos, solamente muere una, menos en esta entrega. Pero no, bien, me ha gustado mucho, y está claro que Abercrombie sabe lo que se hace. Sabe lo que se hace para entretener, y sobre todo sabe lo que se hace para vender. Porque esto está claro que es tal cual, está destinado a ser un superventas claramente. La prueba lo tienes en lo que te dije, que yo cuando lo fui a comprar estaba agotado. Y bueno, pues creo si no esperar a la siguiente entrega y a ver qué tal. Espero que deje, por lo menos como mínimo, al mismo nivel de listón. Y bueno, lo tenemos en España desde esta semana. Efectivamente. Ya te iba a preguntar, no sabía si fuera de micro o aquí en la grabación, pero bueno, está Vilés ahí a la vuelta de la esquina. En fin, ya nos contarás. Espero que hagas mínimo una crónica o un resumen o un algo, ¿no? Sí, algo haré. Además, a lo mejor sale una entrevista con un autor local de aquí de Guadalajara, que me estoy leyendo su libro, y si tiene tiempo y encontramos un hueco, igual hacemos una entrevista por allí. Bueno, ha de saber tu audiencia que en teoría yo te iba a acompañar en este viaje, en esta edición. Al final no va a poder ser. Sí. Pero estamos prácticamente seguros, tanto tú como yo, que para la próxima edición, el próximo año, aunque no estés Anderson, sí que te voy a acompañar y te voy a prácticamente obligar a grabar conmigo allí in situ, y no descarto hacerlo con público incluso, ¿eh? Bueno, pues eso estaría bien.
Pues a Sanderson no sé si lo voy a ver mucho, por lo que me han dicho, lleva su propio tráiler y hay que sacar entradas en su web para las firmas, con lo cual me parece que no le voy a ver el pelo. Que sabe de qué va esta mierda, sabe el marketing, el papel que tiene, sí, y es una auténtica máquina de hacer dinero y de vender, esto está clarísimo. No, pero para la próxima edición del certamen. No es un certamen realmente. Pero a la siguiente visita de Avilés, espero acompañarte. Y vamos, yo me voy a llevar el equipo de grabación y prácticamente te obligaré, bajo pena de muerte, a que grabes Cuenta conmigo. Con y si puede ser con público, mejor. Oye, 1:30, nene, ¿eh? Oye, es que el libro tiene cosas que contar, ya te digo. Yo me lo he pasado muy bien leyéndolo y en 10 días me lo he ventilado, que no me suele pasar con cualquier otro libro, ¿eh? Es un libro muy recomendable. Quien nos esté escuchando, a pesar de los spoilers, imagino que lo habrá leído. Si hay algún alma insensata que nos ha escuchado sin habérselo leído, pues lo lamentamos mucho, pero bueno, es un libro francamente disfrutable. Bueno, César, que probablemente, si no es el siguiente episodio de La Abeja Raza será el último de la temporada. Así que a lo mejor hasta septiembre no te vuelvo a ver por aquí. Bueno, también hay que descansar, hay que darse un poquito un respiro. El que tenga oportunidad de irse de vacaciones, pues que lo haga. Yo no, pero espero que tú sí puedas descansar un poquito. Por supuesto. Y si me sigues aguantando el próximo año y quieres que hagamos otra cosita en la próxima temporada, pues voy a estar aquí siempre, quiero decir. Y ahí hay mucho. Esta es tu casa y aquí entras sin llamar hay cuando mucho quieras. de lo que hablar también, te digo, está el Superman de James Gunn, tenemos pendiente de Boys, sí. En fin, hay cosas de las que hablar. Hay cositas. Quizás se habla de una segunda temporada del programa de los 3 cuerpos, podemos meter ahí el machete también, o sea. Sabes que yo he leído los 2 primeros libros, pero que el último, que es el más grueso, no lo he leído, lo tengo por leer. Yo me quedé en el primero. Es una literatura de ciencia ficción con una carga de ciencia muy importante, Hard Science. Sí, exacto. Y bueno, se me hizo un poquito de bola, la verdad. El problema que tiene precisamente es ese, que se hace un poco de bola y que ese tipo de historias lo que cuentan son las ideas y los personajes no son tan carismáticos como para que te encariñes con ellos porque son, pues eso, de cartón piedra. Yo con la segunda entrega de la trilogía no descarto a comentarla en algún momento del futuro. Vi la serie, me pareció, bueno, un digno intento, está bien, entretenida y demás, y la parte, digamos, científica y más compleja la explica relativamente bien, pero yo con la lectura no pude. Y ahí es error mío, o sea, evidentemente es por mi culpa, pero no pude con ella. Yo la serie no la he visto, la serie de televisión no la he visto. Está bien. Entretenida y bueno, si te has leído la primera entrega, si te has leído los dos primeros libros, de hecho, está prácticamente todo ahí. Uh-huh. Así que bueno, dale una oportunidad si quieres. Y nada, pues cuando vuelvas en septiembre ya hablaremos y si quieres planificamos cosas o no sé, yo estoy a tu disposición siempre que me llames, yo voy a... Algo de libros o de libros que nos hemos leído en el verano, seguro que hacemos. Me parece una buena idea. ¿Sí? Eso fijo. Así que... Me parece una buenísima idea. Así que cuenta con ello. Ale. Bueno, amigo. Gracias por invitarme como siempre. Espero que no se haya aburrido mucho la gente. Un abrazote grande. Que nos hemos tirado aquí cascando mucho rato y nada, pues... Ya te contaré yo luego cuando le edite. Venga, cuídate mucho, amigo. Fuerte. Hasta luego, César. No tengo mucho más que contaros. Nos vemos en otro episodio de La Vieja Raza. Muy buenas noches. Grind your heels into the sheets, grit your teeth and get some sleep this evening. Counting sheep